Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por el tiempo de alabanza que hemos podido tener en esta tarde. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque a pesar de limitaciones que siempre ocurren con la cuestión tecnológica, pues estamos transmitiendo a los hermanos que están en sus hogares. Y bueno, como lo anuncia nuestro hermano, hemos llegado al momento de la predicación. El día de hoy, hermanos, quiero darles la bienvenida a una nueva serie de predicaciones. Va a ser una serie corta, relativamente corta. No he determinado todavía cuántos mensajes, quizás unos 10 aproximadamente, poco más, poco menos. Y esta nueva serie, hermanos, tiene como título Hablemos del Espíritu Santo. Quiero comentarles, hermanos, que esta nueva serie no tiene como propósito hacer una presentación teológica, es decir, un estudio de la persona del Espíritu Santo como Dios o de sus atributos. No, el propósito de esta serie, hermanos, es extraer de la Biblia aquellas enseñanzas que nos dicen cuál es la obra que Dios por medio de su Espíritu quiere hacer en la vida personal, en la vida familiar y en la vida de la iglesia, de cada uno de los que componemos la iglesia. Vamos a ver con base en la palabra de Dios lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere hacer en ti, lo que Dios quiere hacer en mí de manera personal, lo que Él quisiera lograr en las familias cristianas y por ende o por consecuencia lo que Él quisiera hacer en la iglesia. Esta nueva serie, entonces, Hablemos del Espíritu Santo, nos va a hacer recordar la tercera persona de la Trinidad, la cual nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Casi siempre hablamos del Padre, por supuesto hablamos del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, pero pocas veces hablamos del Espíritu Santo, hermanos, siendo que es la misma persona de Dios y que merece que cada uno de nosotros permitamos y nos encaminemos a una vida en la cual Él obre de manera personal e individual. Específicamente el día de hoy quiero desarrollar un tema, hermanos, que le puse como título Fe intelectual o en sincronía con Dios. Fe intelectual o en sincronía con Dios. Debo de confesarles que me costó un poquito encontrar el título de esta primera predicación. Escribí varios títulos, creí que eran los más apropiados, pero en la medida en la que fui repasando una y otra vez, creí, hermanos, que este título es lo que comunica mejor lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Fe intelectual o en sincronía con Dios. Y quiero introducirme, hermanos, diciéndoles lo siguiente. Es mi convicción que no solamente en la iglesia en Arenal, sino que en la iglesia en general, es decir, que en las diferentes iglesias locales que existimos en el mundo, podemos asistir, en este caso nosotros, podemos asistir a un mismo lugar, a un mismo templo, las mismas veces, las mismas personas, participar en las mismas cosas y sin embargo, haber un abismo de diferencia en la fe individual de cada uno de nosotros. El hecho de que a mi lado siempre se siente la misma persona, adelante el mismo hermano, la misma familia, que haya un hermano o una familia completa que está trabajando, que está integrada, no significa, y que yo esté también en las mismas ocasiones o a lo mejor trabajando en los mismos ministerios, no significa que ellos y yo tenemos la misma fe. Porque puede darse el caso, y seguramente se da el caso, en más de uno de nosotros, hermanos, que nuestra fe quizás sea una fe intelectual o tal vez una fe que está en sincronía con Dios. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ir, por favor, en la palabra de Dios al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10.
Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, para recordar, hermanos, aquellas palabras que Jesucristo dijo respecto a la obra. Y de allí que yo les comentaba hace ratito, que esta serie de predicaciones no es una exposición teológica del Espíritu Santo, sino de la obra de Él. Porque cuando Jesucristo dijo lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer, se refirió a eso, a lo que la gente podía esperar en su vida, y es lo que el Señor quisiera ver en la vida de cada uno de nosotros. Con base en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice así, quiero empezar la predicación, el desarrollo de la predicación de hoy. Dice el Señor en su palabra, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, Él está hablando con la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, dice Jesús, tú le pedirías, es decir, tú tendrías una reacción, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cuando Jesucristo habla del agua viva, está hablando de la salvación. Está hablando de una obra maravillosa que Él tiene el poder de hacer en la vida de cada uno de nosotros, como es la salvación que se opera por medio de su Espíritu Santo y que trae en la vida de esa persona algo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Vamos a poner un paréntesis o unos puntos suspensivos en la idea, porque quiero complementarla con el capítulo 7, donde de nueva cuenta el Señor Jesucristo trae a colación la misma referencia, pero aclara algunos aspectos más. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Déjenme decirles, hermanos, que uno de los títulos que iba yo a poner esta predicación es ¿cómo está tu vida espiritual? Y como no sé el título, entonces te quiero plantear la pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Dice Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, nuevamente hablando nuestro Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán, de su interior, no dice en su exterior, no habla de un cambio de fuera, sino un cambio de adentro. Esa es una parte importante que quiero que aprendamos el día de hoy, porque la fe no es algo que se puede ver. Yo no puedo ver el tamaño de la fe que tienes tú y tú no puedes ver el tamaño de la fe que tengo yo, porque eso es algo interno. Pero lo interno definitivamente se va a mostrar en lo externo. Y lo interno, dice Dios, va a ser como ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu. Por eso es que esta nueva serie se llama Hablemos del Espíritu Santo, porque es de Él de quien está hablando Jesús. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, y subrayo esa frase, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido todavía o aún glorificado. Esa parte de momento es una enseñanza teológica que no es de mi interés tocar. Bien, Jesús dice lo siguiente. Él le dice a las personas que lo están siguiendo que el deseo de Cristo es que cada una de las personas que fueran a Él, que cada una de las personas que vengamos a Cristo, que creamos en Él para vida eterna, obtengamos de Él, por medio del Espíritu Santo, una vida equiparable a un río donde corre agua. Pero agua no estancada, sino agua viva. El deseo de Cristo es que cada persona que cree en Él viva una vida de frescura, una vida plena. Que cada persona que hemos creído en Cristo, hermanos, tengamos una comunión íntima con Dios. En el huerto del Edén, hermanos, Adán y Eva tenían una comunión íntima con Jehová, con Dios el Padre. Era una comunión tan plena, tan perfecta, tan personal, que el hombre estaba en el huerto del Edén y el Espíritu de Jehová se paseaba en el huerto y había una intimidad, una conversación, una relación plena, que se vino a romper con el pecado cuando Adán y Eva murieron, pero en el sacrificio de Cristo, con el sacrificio de Cristo, hermanos, esa comunión puede volver a existir de nuevo. Y esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Cristo, que cada uno de nosotros tengamos una comunión íntima con Dios. Que en cada cristiano, su mente, su corazón, su vida
esté sincronizada con la del Padre y que experimente el poder del Espíritu Santo que habita en cada una de ellas. Imagínate que tú y yo, hermano, vamos a quedar de vernos en un lugar para llevar a cabo algo importante. Es más, traigo a colación aquellas palabras, aquellas películas, no sé si ustedes la han visto, perdón por la comparación, de Misión Imposible, donde está todo el equipo de tarea, ¿verdad? Están todos coordinados, van a entrar, van a salvar, no sé, a una víctima, van a recuperar algo importante. ¿Y qué es lo primero que hacen? Dicen, vamos a poner en sincronía, vamos a sincronizar nuestros relojes. Porque a las 5:05 tú tienes que entrar. A las 5:35 tú tienes que apagar la alarma. A las 5:37 y 10 segundos tú tienes que distraer esto. Pero ¿qué pasa si no hay sincronía? ¿Qué pasa si alguno de ellos no está en el lugar a la hora indicada? Toda la misión se viene abajo. Porque un pequeño detalle tiene la capacidad de echar abajo el mejor plan, el mejor proyecto. Se pudieron haber pasado días, meses, años invirtiendo recursos, conjuntando el mejor equipo, pero si no están en sincronía, entonces todo va a fallar. El cristiano es una persona entonces que tiene que estar en sincronía con Dios, que tiene que estar en el lugar y a la hora donde Dios quiere que esté, que tiene que llevar a cabo el plan de Dios. Como iglesia podemos tener una visión que está fundamentada en 5 puntos y que tiene una meta de 3.200 personas ganadas antes del año 2024, que pueden ser aquí en la Ciudad de México, que puede ser en las iglesias que vamos a establecer, porque vamos a establecer más iglesias, hermanos, pero vamos a alcanzar la meta. ¿Pero qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder alcanzar esa meta, para poder alcanzar ese propósito? Que cada uno de nosotros estemos en sincronía con Dios, no con el pastor, no con quien surgió la idea, sino en sincronía con Dios, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que experimentemos el poder del Espíritu Santo que habita en cada una de ellas. Yo no me puedo imaginar, hermanos, que si yo pudiera comprarme un Ferrari, pretendiera yo andar aquí en la ciudad donde arrancas y a los 50 metros hay un tope. Arrancas y a los 20 hay otro, y otro, y otro, y vas, ¿no? O no puedo imaginarme comprarme un Ferrari y decir, bueno, voy a salir a la autopista, y en la autopista voy a 30. ¿No? Y todos los coches me van pasando, pero yo voy en mi Ferrari. Y todo el mundo me voltea y me ve y dice, ¿sí me explico? Y digo, bueno, le voy a subir un poquito, voy a 80. Hermanos, un Ferrari es un carro que está hecho para correrlo. ¿Sí me explico? Un Ferrari está hecho para que quien se sube en él lo maneje y disfrute y use la máquina. Hermanos, hago esta comparación porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es un poder muchas veces inactivo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, que no se usa. Dios nos dio el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 1, versículo 8, le dice el Señor a su iglesia, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y la prueba de que los discípulos podían ir en Ferrari es que Pedro se levanta y predica y 3.000 almas son ganadas para Cristo en un momento. ¿Sí me explico? ¿Por qué ocurrió eso? Porque Pedro era muy buen predicador, porque él sabía armar sermones homiléticos, porque él se graduó del Seminario Teológico Bautista Latinoamericano de nuestra iglesia, porque él sacó diploma de honor, porque tenía una maestría en oratoria, porque, ¿qué sé yo? No, porque, hermanos, el poder del Espíritu Santo estaba con él. Y vaya que Pedro hace unos días acababa de negar al Señor, pero el Señor lo había perdonado.
Y yo quiero pensar que ahora en la mente, el corazón, en la vida de Pedro había una idea. Voy a estar en sincronía con el Padre para poder experimentar su poder. Hermanos, vamos a vivir nosotros de la misma manera. Jesús dijo que la vida de quien por arrepentimiento y fe recibiera su Espíritu Santo tendría una vida eterna, una vida llena de frescura, una vida plena. La pregunta ¿es esta la vida que estamos viviendo? ¿Nos sentimos realizados o frustrados? Cada día nos levantamos con gozo en nuestro corazón o llenos de amargura. Sentimos que si hoy morimos, lo hacemos con gozo y con alegría porque experimentamos la plenitud de Cristo. Porque hemos conocido, hay gente que dice, yo no me quiero morir sin conocer Egipto, no me quiero morir sin conocer Francia, no me quiero morir sin conocer la cultura china, no me quiero morir sin ir a las cataratas del Niágara. Y seguramente eso te da una satisfacción momentánea, pero recibir al Señor por medio de su Santo Espíritu es que dentro de nosotros, de nuestro interior, corran ríos de agua viva. Ese es el Espíritu Santo. Pero saben, hermanos, no es difícil, desafortunadamente, no es difícil encontrar cristianos en las iglesias locales cuya fe intelectual es fuerte. No es difícil encontrar en la iglesia cristianos cuya fe intelectual es fuerte. Es decir, que conocen mucho. Porque han estudiado tantos años la Biblia que su conocimiento intelectual es elevado. El día que ese hermano comete una falta o un pecado en la iglesia, tú difícilmente te puedes acercar con él porque lo vas a exhortar con la palabra y ¿sabes qué te va a decir? ¿Qué me vas a decir? Que Pablo, que Pedro, eso ya lo sé. O sea, y hay arrogancia, hay ego, hay soberbia. ¿Sí me explico? Y ante eso dices, ¿qué puedo hacer con este hermano? Y lamentablemente, hermanos, en las iglesias tenemos hermanos, hermanas, miembros, personas con una fe intelectual. Es decir, se han llenado de conocimiento, saben la Escritura, pero su corazón no es sensible a ella. Nunca han llorado cuando han leído un salmo. Nunca se han postrado a orar después de leer la palabra de Dios porque su corazón fue redarguido. Porque fue hecho consciente del poder y de la misericordia o de la diestra de Dios. Su corazón no es sensible a ella. Vienen a la iglesia y dicen, otra vez lo mismo, otra vez eso ya me lo sé, ya me lo sé. Lamentablemente su intimidad con Dios en el mejor de los casos es mínima y en el peor no existe. Su corazón no se conmueve con el consejo de Dios, la oración es muy escasa, su fe no se renueva y realmente no hay madurez espiritual en esa persona, porque conocimiento no es sinónimo de madurez. Puede haber una persona que conoce mucho de la palabra de Dios, pero es un niño. Prueba, lee lo que dice la epístola de Pablo a los Corintios. Pablo dice a la iglesia de Corinto, tenía los mejores predicadores, los mejores maestros, toda la revelación. Dice, pero ustedes son niños. En contraparte, puede haber un hermano, ¿verdad?, que no tiene mucho conocimiento, que no ha leído mucho de la palabra de Dios, que sin embargo tiene una madurez espiritual porque su intimidad con Dios es tan plena que su corazón, su mente, su vida está en sincronía con Dios. Dios pudiera hacer la misión imposible con ese creyente porque Él está en sincronía, Él va a estar en el lugar, Él va a hacer lo que el Padre por medio de su Espíritu le va a mandar a esa persona. Este era un problema que tenía el pueblo de Israel. Les suplico que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Fe intelectual o en sincronía con Dios. Hermano, hermana, yo te quiero invitar a aquellos hermanos que están viendo la transmisión y que en un futuro van a ver la repetición de esta predicación, y a los hermanos que están aquí, a que hoy en un acto de honestidad nos preguntemos,
El día de hoy, ¿mi fe es intelectual o está en sincronía con Dios? ¿Estoy viviendo plenamente? ¿Me siento realizado porque tengo a Cristo? ¿O soy de aquellos que tienen un gran conocimiento pero que no soy sensible a nada? Acuérdense lo que dije en la parte introductoria. Puedo venir a la iglesia todos los miércoles, todos los domingos, participar en todos los ministerios, pero mi fe intelectual no me hace maduro. Dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice el Señor en su palabra. Dice pues el Señor: porque este pueblo, refiriéndose a Israel, se acerca a mí con su boca. Sí, dice el Señor, sí, aquí están, no faltan, hacen sus sacrificios, hacen sus fiestas, guardan los días, me cantan y con sus labios me honran. ¿Pero de qué sirve? Dice el Señor. Su corazón no está en sincronía conmigo, está lejos de mí. ¡Wow, hermanos! Hermano, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Qué te trajo hoy al templo? ¿El hábito? ¿Qué te hizo conectarte a la transmisión? ¿La costumbre o para adorar a Dios? ¿Te molesta que todavía somos torpes en el audio y que de repente no se escucha y se oye el zoom y de repente explote y aquí nos tronamos los dedos y sudamos y termino sudando en cada servicio porque me pongo nervioso por todas las cosas que de repente no se pueden hacer y que escapan a mi capacidad? ¿Sí me explico? Pero al final de cuentas la pregunta es, yo mismo como pastor, ¿por qué estoy aquí predicando? Porque la iglesia me paga, porque Dios me sostiene por medio de su iglesia y me paga, porque no tengo otra cosa que hacer, o estoy aquí porque mi corazón está en sincronía con Dios y lo hago para adorar a Dios. ¿Por qué cantas? ¿Por qué diriges? ¿Por qué tocas? ¿Por qué asistes? ¿Por qué mueves? ¿Por qué planeas? ¿Por qué estás? Dice el Señor, su temor de mí no es más que una costumbre, un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La pregunta en este momento entonces es, ¿qué es sincronía? La sincronía, según el diccionario, proviene de una voz griega sin, que significa con, juntamente o a la vez, y cronos, que significa tiempo. Repito, sincronía, según el diccionario, proviene del griego sin, S-Y-N, que significa con, juntamente o a la vez. Y cronos, que significa tiempo. Alude a una coincidencia en el tiempo o a la simultaneidad de hechos o fenómenos. Entonces, estar en sincronía con Dios es estar juntamente con Dios, a la vez con Dios o simplemente con Dios. El corazón de Israel, hermanos, no estaba en sincronía con Dios. El tuyo y el mío está. Él deseaba una cosa y el pueblo hacía otra. La vida espiritual, hermanos, de la gran mayoría no estaba donde el Señor se encontraba. No concordaban con lo mismo. ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Intelectual o en sincronía con Dios? Si es una fe intelectual, entonces es altamente probable, no puedo garantizarlo, que tu vida o la mía sea una vida estéril. Con todo respeto, hermanos, quiero decir, una mujer estéril puede tener hijos, puede ser la más bonita, puede ser la más inteligente, físicamente la más atractiva, pero no puede concebir hijos. ¿Sí nos damos cuenta? Y así puede ser mi vida exterior. Mi vida exterior puede ser la mejor. Puedo procurar traer una presentación adecuada al templo. Puedo tener una imagen adecuada frente a los ojos de los demás, pero no hay fruto, porque mi fe es intelectual. La vida cristiana no debe ser estéril, sino productiva. Y para que sea productiva, tiene que estar en sincronía con Dios. Y la sincronía con Dios solamente proviene del gozo que da el Espíritu Santo en la vida de quien le permite hacer su voluntad en su vida. Es una obra del Espíritu Santo en la vida de quien le permite obrar realmente. Porque nosotros podemos decir, hermanos, es que hermano Germán, no he podido realmente hacerlo.
Bueno, la realidad es que no has querido. Porque el Espíritu Santo, precisamente, y por eso estamos hablando de Él cada mañana y cada tarde y cada noche de vida que tú y yo tenemos, nos está incitando a estar en sincronía con Dios. Vamos a comprobarlo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, y Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Jesucristo dijo que la vida de quien por arrepentimiento y fe recibiera su Espíritu Santo tendría una vida eterna y una vida llena de frescura, una vida plena. ¿Es esta la vida que estamos viviendo? El corazón de Israel no estaba en sincronía con Dios, el tuyo y el mío lo está. La vida cristiana no debe de ser estéril. ¿Tu vida y la mía han dado fruto? ¿Es productiva? Lo puede ser si nosotros vivimos el gozo del Espíritu Santo en nosotros y permitimos que haga su obra en nosotros. Romanos capítulo 8, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Abba, Padre! Esas dos rayitas que están allí, hermanos, una hacia arriba con un puntito y la otra hacia abajo, se llaman signos de admiración. Y cuando una oración está en signos de admiración, es una oración que comunica algo impactante, algo que te debe de llamar la atención, algo que se puede pronunciar así, ¡Abba, Padre! Algo que te mueve. Vamos a mantener la idea allí y vamos a Gálatas capítulo 4 versículo 6, donde Pablo comunica la misma idea. Gálatas capítulo 4. Hermanos, Romanos 8:5 hace una invitación a no vivir en la esclavitud de nuestra carne, en la esclavitud del pecado, en la esclavitud del temor, sino a clamar Abba, Padre. Vamos a explicar esto. Gálatas 4:6. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones, ¿qué, hermanos? El espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Desde dónde clama? Desde dentro de nosotros. ¡Abba, Padre! Hermanos, cuando tú y yo recibimos ese poder de Dios, ese poder dinámico de transformación de Dios que es su Espíritu, ese Espíritu dentro de nosotros está diciendo Padre, papá, pa. En más de una ocasión he explicado que Abba es una palabra aramea que explica el balbuceo de un niño pequeño de brazos, sí, que ve venir a su padre y dice pa, 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 y que quiere correr, que quiere ir a ver a su padre, que lo quiere abrazar, que quiere estar con él. El Espíritu Santo en la vida de cada creyente nos está llevando, nos está haciendo, nos está motivando, pero pienso en aquellos que somos padres o que somos abuelos. Ando de repente en la calle, ya no voy a usar a mis hijos porque pues ya están grandes, mejor ahora he agarrado a mi nieta y voy en la calle con él y me gusta de repente algunos sábados traerla, que es mi día de descanso, traerla al parque, pero siempre la traigo de la mano. Y me dice, abuelo, ¿puedo ir acá? ¿Puedo ir allá? Aquí, tranquila, ¿va? Yo voy contigo. O de repente está conmigo, déjame ir allá, ¿a dónde vas? Y la estoy deteniendo, ¿no? Porque si la soltara, iría corriendo. O aún cuando va a ir allá, yo voy caminando con ella porque no me gusta que ella llegue sola, ¿verdad? Digo, no, ven, aquí la traigo. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo con el Espíritu Santo no para nuestro bien, en este caso lo hago para el bien de ella. El Espíritu Santo me está jalando y me está llevando, ven, vamos juntos a clamar al Padre, vamos a tener comunión íntima con Él, vamos a estar en sincronía, tú no te preocupes, yo te voy a sincronizar con Él. Yo le digo, no, espérate, no te lo tomes tan en serio. ¿A poco crees que todos los hermanos de la iglesia oran? ¿A poco crees que todos están en sincronía? ¿A poco crees que todos predican? ¿A poco crees que, estamos hablando por la camioneta, ¿a poco crees que todo el mundo va a dar? ¿A poco? Y lo estamos jalando, lo estamos deteniendo.
Mi fe intelectual me dice, no ves porque quién sabe para qué la van a usar. No ves porque qué tal, porque tienes que hacer el pago de esto. No ves porque primero espérate a ver quién sí da y ya si los demás dan, entonces ya das tú. Porque tú eres el que siempre da primero y después los demás no da nadie. Pero el Espíritu Santo me está motivando a hacer, pero yo no hago. Algunas denominaciones cuando oran a Dios dicen, Señor, y a usted le pedimos que usted haga esto y que usted haga lo otro y que usted haga aquello. Y dicen ellos que le hablan a usted de Dios porque Dios merece respeto. Y estoy de acuerdo que Dios merece respeto. Pero un bebé, cuando ve a su padre, no dice, ¿cómo está usted, papá? ¿Puedo ir con usted? ¿Le puedo acercar? ¿Un niño concibe eso en su mente? ¿Qué ve el niño? Al ser amado, al cual quiere tomar y abrazar. Nosotros le hablamos de tú a Dios porque es como un bebé que va con su padre. Papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue, papá? ¿Cómo estás? Y lo abraza y lo besa y tiene comunión con Dios. Pero a veces somos como los judíos, ¿no? No escribas el nombre de Dios. No pronuncias el nombre de Dios. No te acerques a Dios. No le hables a Dios. Oye, y cuando Dios dice, pues, entonces ¿quién va a venir conmigo? Siendo que el Espíritu Santo nos está llevando para colocarnos en sincronía con el Padre. Su presencia en nosotros, es decir, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos fue dada para recordar todos los días quiénes somos. Y nos anima con su amor divino a amar al Padre. Dios quiere que estemos más cerca de Él y que le conozcamos más íntimamente. Desea que anhelemos experimentar su gracia en nosotros. No desea vernos titubear, hermanos, en medio de los problemas y de la adversidad. Él quiere que por medio de su Espíritu Santo nos sintamos motivados, como la niña de la imagen aquí, hermanos, a volar, a seguir adelante. Hermanos, es hora de que tu vida y la mía y la iglesia de Arenal despegue, vuele. Si no, entonces ¿para qué tenemos un Ferrari? Compra tu pollo. Y ya sabes que por más que le oprimas al pedal, pues no da. No da. Perdón por la comparación tan burda, hermanos, tan torpe. Pero no sé si me explico lo que quiero comunicar. Dios quiere que estemos más cerca de Él. Y eso se va a lograr cuando nosotros querramos que ese espíritu nos ponga en sincronía con Dios y hagamos a un lado nuestra fe intelectual. Filipenses 2, 12 y 13 y Esdras capítulo 1, versículos 1 al 2. Voy un poquito más rápido, hermanos. Estos temas son temas hermosos, hermanos, y de repente apasionantes, ¿verdad? Apasionantes, al menos para mí. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación, con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse? Significa crecer. Significa seguir adelante. Significa no retrocedas. Significa no desmayes. Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el Señor es fuego consumidor. Él va a decir: oye, Germán, ¿por qué no volaste? ¿Por qué no soñaste? ¿Por qué no planeaste cosas grandes? ¿Por qué permitiste que la iglesia se quisiera quedar allí en un cascaloncito, allí en una cuevita, allí con unos cuantos, todos pobres, todos marginados, sin que nadie los viera, sin que nadie los escuchara? Pues total, era una iglesia pequeñita. Si tenías mi poder. Yo no quiero que Dios me discipline, hermanos, por limitar su poder en nosotros. Pero hay que hacerlo con temor y temblor también, porque Él es santo. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo sabes cuando un hermano en la iglesia tiene una fe intelectual y una sincronía con Dios? Es muy fácil. Porque el de la fe intelectual todo lo cuestiona.
Lo hace si le parece lógico, si le parece razonable. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que hacer todo ilógico y todo fuera de razón y hay que hacer las cosas como... No. Porque si algo a mí me gusta es planear, es ahorrar, es proyectar, es hacer las cosas en orden. Pero no sé si me explico. Queremos convencernos primero. No hay fe. ¿Cómo sabes cuando hay alguien que tiene una fe en sincronía con Dios? Tú planeas algo y, hermanos, pues es muy grande, suena difícil, parece imposible, pero por eso el Dios de los imposibles es nuestro Dios. Vamos a hacerlo, hermanos. Y a lo mejor no vamos a llegar a 3200, a lo mejor no vamos a plantar una iglesia cada año, a lo mejor no va a haber generaciones de pastores, pero vamos a plantar iglesias, pero vamos a ganar almas y vamos a levantar ministerios, porque es lo que vamos a hacer. ¿Sí nos damos cuenta? Y te das cuenta que ese hermano es el que está apoyando y el que está diciendo y te está animando, hermano, échale ganas y qué buen plan y vamos a hacerlo y en qué te ayudo y en qué trabajo y cómo participo, hermano, por fe lo vamos a hacer y empiezas a ver cosas maravillosas, hermano, y tú dices, wow, este tipo de hermanos son los que Dios quiere en la iglesia. Dios es el que produce. ¿Por medio de quién, hermanos? De su espíritu. ¿En quién lo produce? ¿En quien tiene la fe intelectual o el que está en sincronía con Dios? Es una pregunta un poco capciosa. ¿En quién lo produce? ¿En quien tiene una fe intelectual o en quien tiene una fe en sincronía con Dios? En los dos. En los dos. Solo que nada más uno responde. Vayan conmigo al libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Esdras, habla de un hombre impío, subrayo, era un impío, era un inconverso, como le llamaríamos nosotros el día de hoy, era un no cristiano. En el vocabulario del día de hoy, Esdras, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hermanos, incluso Dios usó inconversos para cumplir sus promesas a su pueblo. ¿No te parece maravilloso? El espíritu de Dios despertó. Jehová despertó el espíritu de Ciro para que él fuera la persona que le diera la libertad a su pueblo de regresar. Hermano, déjame decirte que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y en la mía, aunque sea intelectual o esté en sincronía con Dios. Es más, está obrando en el corazón del impío para convencerle de pecado o para usarlo algunas veces como instrumento de su gracia para abrirte puertas, solo que algunos son duros. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, hermanos, un impío obediente que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Y qué hizo este hombre? Obedeció. Si un impío fue sensible al Espíritu de Dios, ¿por qué los creyentes no lo somos? Porque estamos encerrados en nuestra fe intelectual. Porque queremos comprender primero. Porque nos falta esa fe que mueve montañas. Seremos, hermanos, como Faraón. Les voy a leer Éxodo 8:19. No lo busquen, escúchenlo. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hermanos, en Éxodo por lo menos en 7 ocasiones se dice que Faraón endureció una y otra vez su corazón. Llegó el momento en el que sus hechiceros, después de varias plagas, dijeron, oye, llegamos a una conclusión. El poder de ese Dios nos sobrepasa. Ese Dios es Dios. Tienes que hacer algo, Faraón. Tienes que dejar ir al pueblo. Pero él se endureció, no los escuchó. Dios espera, sin embargo, que los cristianos seamos sensibles
a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, ¿qué pasa cuando un cristiano no es como Faraón? ¿Qué pasa cuando un cristiano no tiene una fe intelectual, sino en sincronía con Dios? ¿Quieres que te diga qué pasa? Hay avivamiento. Y si hay algo que le hace falta a una iglesia, a una vida, a una familia, es el avivamiento espiritual. Voy a regresar a Esdras, o si ustedes están allí, si no, yo voy a hacer la lectura. Dice Esdras, ya que habla del rey Ciro hace ratito, ¿verdad? Que el Señor despertó su espíritu para que dejara ir al pueblo, dice ahora el versículo 5. 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y ese pueblo reaccionó. Entonces yo tengo fe que si el pueblo de Israel, que era duro, reaccionó, tú y yo, hermano, reaccionemos a la obra del Espíritu Santo y no tengamos una fe intelectual sino en sincronía con Dios. Hermano, si tú eres uno de esos cristianos cuya vida es estéril e improductiva, te has perdido el gozo de vivir en intimidad con Dios, de experimentar la fortaleza de su Espíritu Santo. No te preocupes estar perdiendo lo mejor de Dios. No estamos hablando de supuestas experiencias espirituales, hermanos. No. Sino de una vida gobernada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te parece? Te quiero hacer una pregunta, hermano, hermana. Aquí hay un corazón de piedra. ¿Qué te parece si a partir de hoy permitimos que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios te abrace? ¿Sí me estás escuchando? ¿Qué te parece si a partir de hoy permites que el Espíritu de Dios te abrace? Le dé calidez a tu corazón, te consuele en tus luchas, te fortalezca en tu debilidad, te sostenga cuando te sientas frágil o vulnerable. Y en resumen, que revolucione tu vida espiritual para crecer realmente. Que revolucione tu vida para crecer realmente y entonces puedas servir a Cristo con pasión. Hermano, ¿cómo es tu vida cristiana? No arrincones al Espíritu de Dios en tu corazón. Invítalo a tu vida diaria, a participar de tu vida cotidiana, a experimentar todo lo que Él puede hacer en ti y por medio de ti. Hermanos, algunas personas que se convirtieron a Cristo dejaron de hacer cosas malas, pero su corazón no cambió nunca. Sus acciones son el resultado del esfuerzo personal. Ya no bebo, ya no fumo, ya no digo groserías, ya no hago esto, ya no hago el otro, pero no tienen una comunión íntima con Dios. Y llegado el momento cuando alguien les provoca, les vuelven a decir todo el cúmulo de palabrerías vulgares que tienen. Oye, pero ¿por qué hablas de esa manera? Pues es que me provocó y aquí el camino que me busca me encuentra. Pero tú dijiste que ya no hablabas así. Ah, bueno, pero pues es que él me provocó. ¿Qué fue lo que pasó en ese creyente? Un cambio exterior. Hermano, tú y yo hemos cambiado como resultado de nuestro esfuerzo. Porque si es así, eventualmente surge el carácter, surge la envidia, surge la ira, surge la gritería, surge la maledicencia, surge todo el pecado. No seamos cristianos de este tipo, hermanos. No olvidemos que el Espíritu de Dios es quien está más interesado en transformarnos, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. No olvides que es un cambio de adentro hacia afuera. Y ese cambio de adentro hacia afuera, para terminar, nos va a llevar, según a los Corintios capítulo 3, versículo 18, estoy por terminar, hermanos, nos va a llevar precisamente a volar, a revolucionar nuestra vida, a que nuestra fe deje de ser intelectual
es bueno tener conocimiento intelectual. Ahora mismo, hermanos, ha empezado un diplomado de nuestra iglesia en Biblia, y me da mucho gusto que tenemos casi 80 alumnos en el diplomado. Tenemos alumnos de Perú, de Nicaragua, de Chile, no recuerdo cuántos países más, y de varios países de la República Mexicana. Qué bonito, qué bueno. Es una forma de bendecir a otros también a través del conocimiento, hermanos. Pero eso no sirve si no permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. Sí, tengamos conocimiento intelectual, pero que nuestra fe esté en sincronía con Dios. Y cuando eso ocurra, vean lo que va a pasar con nosotros, según a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de lo bueno a qué, hermanos, a lo mejor, de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿De quién? De Cristo. ¿Y quién hace esa obra? ¿Tu esfuerzo personal? El Espíritu del Señor. Hablemos del Espíritu. Hablemos de la obra maravillosa que Él quiere hacer. Conclusión: el Espíritu Santo debe tener, hermanos, una labor activa y permanente en nuestra vida. Eso hará que nuestra fe esté en sincronía con Dios, y eso nos permitirá volar, experimentar el poder de Dios. Hermanos, ¿quién se compra un Ferrari para ir a 20 o 30 por hora?